Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche o de 10 a 11, dependiendo de la emisora en que nos escuches, trae para ustedes este programa a través, ciertamente, de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones para encontrarnos en el mundo de la intelectualidad. La noche de hoy estamos muy contentos, transmitimos desde la librería Puerto de Libros del Teatro Baral de Maracaibo, uno de los lugares más encantadores y maravillosos del mundo de los libros de esta ciudad, y tengo a mi lado a un hombre de teatro, a un hombre de danza, a un hombre del mundo audiovisual también, porque ha experimentado en diferentes áreas de la realización escénica, y por supuesto que sí, a un hombre que ama a Maracaibo porque ha decidido ahora, a sus poquito más de 60 años, volver a esta ciudad que lo vio nacer y dedicarse en Maracaibo a seguir haciendo teatro, a no abandonar la escena. Este señorito que tengo a mi lado, además tiene unos apellidos maravillosos, Montero Conde, es mi querido José Luis Montero Conde, actor de la extinta Sociedad Dramática, pero también de los mejores grupos de teatros de Caracas. Así que hoy vamos a estar conversando un poco sobre la historia del teatro zuliano, sobre la historia del teatro caraqueño de los años 80 y 90, pero también vamos a estar hablando sobre su razón humana, el por qué venir, el por qué dedicarse durante años a cuidar a su mamá en los momentos más terribles, pero también en esos momentos de encuentro y de reflexión, y sobre la actualidad, porque hoy en Maracaibo hay un movimiento artístico floreciente que quizás necesite ser asaeteado por la crítica de nuestro querido José Luis. José Luis, bienvenido a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Un saludo para nuestra audiencia. Gracias, Luis. Bueno, muy complacido por estar aquí, por estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Muy amable. Tu familia está lleno de arte. Ahí tu hermana es una bailarina de ballet profesional. Y tú, aunque no bailaste ballet cuando niño, bueno, en la adolescencia te conseguiste con el mundo del baile. También en algún momento nos contaste la manera en la que saltaste, en la que dejaste de ir a clases para ir a actuar, a ensayar teatro. Háblanos de esa familia en la que creciste, es decir, tu padre, tu mamá, ellos, ¿cómo hicieron para tener esta familia llena de hombres y mujeres del arte? No sé por dónde nos viene a mi hermana Lucía y a mí. Sí, efectivamente mi hermana Lucía desde niña se formó en el ballet clásico, llegó a ser una bailarina profesional, solista, principal. De hecho se casa con un maestro ex bailarín y maestro cubano de ballet. Actualmente ambos dedicados a la docencia y a la dirección artística, tienen muchos años en Estados Unidos, creo que sí, más de 30 años en Estados Unidos, y ya tienen por supuesto su escuela hace muchos años, y también tienen su compañía de ballet juvenil, dedicados aún a eso, con una hija también bailarina, mi sobrina Aliana. Toda una vida dedicada al ballet clásico por parte de los dos. Y yo sí, ligado a las artes escénicas
Yo digo que yo estoy montado en un escenario desde que tenía 4 años de edad, porque a los 4 años, en mi primer colegio, una vez las profesoras o las mises, porque era el colegio Sucre, un colegio desaparecido, de las hermanas García Arenas, y les decíamos Miss a las profesoras, a las maestras, ¿no? Y ¿Era bilingüe el colegio? no, era educación normal, pero no sé, le decía, era la costumbre, ¿no? Decirles, incluso recuerdo los nombres, Miss Aida, Miss Violeta, Miss Olga, era la forma de llamar. Entonces me montaron si eran señoritas o... Bueno, no sé esos detalles, no conozco, ni me interesa mucho tampoco. Me montaron un escenario teniendo yo 4 años a declamar unas poesías para el Día de las Madres. Entonces, claro, yo de 4 años me emocioné muchísimo y lloraba, ¿no? Declamando los poemas. Y por supuesto hacía llorar a toda la gente que estaba, a todos los espectadores. Entonces, después no me soltaron, ¿no? Y yo no quise después bajarme a un escenario. Así pasó toda mi formación en el colegio, montándome en cuanto templete había, haciendo de todo, cantando, bailando, actuando. En bachillerato eso paró. O sea que en Maracucho podemos decir que eras un salío. Sí. De hecho, nunca he tenido miedo escénico y creo que es por eso, ¿no? Porque imagínate, en los 4 años enfrentándome al público. No, pero nunca has tenido miedo escénico. Teresa Carreño, telón abajo, sala llena, te vas a presentar, ¿no te daba miedo? No, sí, claro, por supuesto, muchísimo, sobre todo en eso que mencionas, en la sala Río Reina del Teatro de Teresa Carreño, con 2.500 butacas, hasta el más bravo se le arruga ¿no? Porque de verdad es fuerte, ¿no? Y además he tenido la experiencia de estar en esa sala a sala llena, ¿no? O sea, con 2.500 personas, porque cuando está el telón abajo, como dices tú, en el escenario, y tú le preguntas al coordinador de escenario, hay mucha gente y te dice, la platea está full, y tú sabes que esa platea tiene 2.500 butacas. O sea, es que siempre, y no solamente en la Río Reina, el Teresa Carreño, en cualquier teatro, tenga la cantidad de butacas que tenga. O sea, siempre al momento, los últimos 2 minutos antes de abrirse el telón, yo digo que yo siempre lo cuento así, que yo quiero salir corriendo. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué no fui cajero de banco? ¿Por qué no fui ingeniero? ¿Por qué no fui mecánico? Porque es que de verdad da pánico, de verdad es muy fuerte, porque uno tiene demasiada responsabilidad encima. Es muchísima, es una responsabilidad muy grande la que se tiene por el público. Pues te enfrentas a un público que está esperando. Pero mejor. Vamos a intentar definir lo que es el miedo escénico entonces. Enfrentarse al público, es decir, o la expresión corporal, o el tener algo que decir, el querer montarse en el escenario, es diferente al tener el miedo a fallar a ese compromiso. ¿Crees que el miedo, en el caso del miedo escénico, es positivo en algún modo, o en algún momento ese miedo puede ser transmutado, convertido en algo positivo? Sí, claro, sí. Es que yo creo que eso es lo que te da la energía, lo que te da la fuerza, lo que te da el ímpetu, porque lo transformas, lo tienes que transformar necesariamente, porque lo otro es salir corriendo. ¿Alguna vez saliste corriendo? Nunca. No, jamás, nunca. Porque es que además, una vez que que ya la cosa es inminente, ya no tienes más remedio, o sea, estás ahí, tienes que echarle pichón.
Y el telón, en el caso del teatro, vamos a hablar de una actuación teatral. En el momento en que el telón se abre y tú dices las dos primeras líneas, por la primera línea, ya lo que quieres es comerte ese escenario, comerte las tablas, comerte todo. En mi caso, me da esa sensación de poder. Me siento que domino el escenario, y es muy sabroso. Muy sabroso. Entonces, ahí es cuando viene la parte en que no quieres que la función termine. Genial. Contamos hoy con la asistencia técnica de Rael Timaure, que nos va a indicar si ya tenemos los 12 minutos de este segmento o cuánto tiempo nos falta, pero no quisiera que se cierre este segmento sin que nos comentes cuándo fue la primera vez que te sentiste que eras un actor. Porque venimos con el niño entusiasta de las actividades culturales en general, sí, pero en la actuación como oficio, ¿cuándo fue el primer momento que tú dijiste, hoy puedo ser actor, es decir, sí, esto es lo mío? Sí, tú hablaste hace rato, al comienzo, de que yo me escapaba de las clases de la universidad. Fue ahí. Yo estudiaba relaciones industriales, no me preguntes por qué, porque no sé qué hacía yo en relaciones industriales. De todas formas no me fue mal, ¿no? Porque yo llegué al cuarto semestre y llegué con materias eximidas y sin materias aplazadas, o sea, un alumno de buen nivel. Pero tenía dos amigos, un amigo y una amiga, que estaban haciendo teatro. Y entonces un día yo compartía con estos amigos otro medio que tiene que ver con el arte y la cultura, que era un poco la música, un poco la radio, porque estábamos ligados a una emisora de radio. Mi papá también es locutor. Entonces, un día me dijeron, José, tenemos un ensayo porque nosotros estamos participando en una obra de teatro. ¿Quieres ir con nosotros? Y yo, bueno, sí, claro, por supuesto, yo quiero ir. Entonces yo fui al ensayo y hacía falta un actor, casualmente. Entonces el director me pregunta que si yo tengo experiencia, nos conocemos, nos presenta y tal. Y le digo que no, que bueno, sí, lo que te conté, ¿no? Ahorita del colegio. Y me dice, ¿tú aceptas que yo te haga una prueba? Porque yo no... y tú aceptas que yo corte un momentico, claro. Vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de este programa con José Luis Montero Conde, quien es un conde, es un hombre de la realeza del mundo artístico de Maracaibo. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Interrumpía nuestro amigo José Luis Montero en el momento en el que un hombre de teatro se le paró de frente y le dijo, deja que te haga una prueba. Sí. Esa es la pesadilla de cualquier madre, que le diga que venga un artista y diga, ¿quieres probar? Sí. Yo creo que a mi mamá no, mi mamá siempre le encantó que yo fuera artista. Mi mamá era le encantaba eso. Mi mamá cantaba, no profesionalmente, pero sí tenía una voz muy linda y le encantaba cantar, le gustaba mucho cantar. Era muy musical. Vivía todo el día tarareando una canción o haciéndola con boca chiusa. Entonces esto de que yo fuera actor y mi hermana bailarina, eso a ella la hacía muy feliz. No digo que mi papá no, pero mi mamá lo disfrutó siempre muchísimo más. Entonces yo acepto, por supuesto, encantado de la vida, que me prueben. Y cuando yo hago la prueba, aquel hombre me dice, me encanta, tal, ¿por qué no te animas? Tú eres perfecto para el personaje que
personaje principal, porque ¿Quién era ese la director? pieza era, la pieza se llamaba Los de la Mesa 10 de Osvaldo Dragún, un dramaturgo argentino, y el director era Silvio Beltrán, Ah, un uruguayo. uruguayo. Paraguayo. Paraguayo, sí. Entonces, que dirigía el grupo Cetro. Yo, por supuesto, acepté, empecé a ensayar inmediatamente, estrené en 1980 mi primera obra de teatro a ese nivel. Y era un nivel O sea, tienes más de aficionado. 40 años de vida artística. Sí, este año cumplo 43, ahorita en junio, porque eso fue un 26 de junio, 26 de junio, que es el Día Nacional del Teatro. Pero tú eres de 1960. Yo soy del 60, entonces yo voy a cumplir. Tenías 23 años Tenía cuando 20, estrenaste tu primera obra. No, 20, eso fue en el 80. Ah, ok. Eso fue en el 80, tenía 20 años. Entonces, ¿Sientes que cambió tu vida eso? sí, porque yo empecé a faltar a la universidad. O sea, a los 20 Mi papá años me daba uno puede... carro para ir a la universidad y yo me empezaba a escapar de las clases de la universidad, estudiaba en una universidad privada y me iba a los ensayos de teatro. Entonces eso me hizo sentir mal porque en mi casa mis padres siempre me dieron mucha confianza, me apoyaron mucho en todo y yo sentía como injusto escaparme, ¿no? Hacerlo escondido. Y yo hablé con mi papá. Le dije, mira, está pasando esto. Yo estoy teniendo esta experiencia y yo estoy muy feliz, cosa que no siento estudiando relaciones industriales. Porque bueno, yo quería estudiar comunicación social o arquitectura. Eran las dos carreras que me gustaban. Más comunicación social. Pero que si no, tú sabes, el cupo de la universidad, el Zulia, que era un rollo, que se perdió un año esperando cupo, total, que una solución Inmediata. Sí, inmediata. Vamos, y yo me dejé llevar, me dejé convencer. Entonces, sí cambió, porque yo me empiezo a escapar de la universidad. Yo hablo con mi padre, le digo, está pasando esto y no me parece justo. No me parece justo que me estás dando el carro, me estás pagando La universidad, claro. Manteniéndome, y yo estoy haciendo esto. Mi papá me dijo, lo recuerdo perfectamente, me dijo, está bien, yo te apoyo, no todo el mundo tiene que ser, o no es lo único ser egresado universitario, aunque ahora, de hace unos años para acá, también se puede ser actor egresado pero en esa época no. Entonces, mi papá me dijo, pero eso se estudia, no era a nivel, No había... no era a nivel universitario, a nivel de licenciatura como ahora, pero sí existía, por ejemplo, la Escuela de Teatro Inés Laredo. Mi papá me dijo, todo se estudia, y eso también. Entonces sería bueno que te prepararas, porque no te conformes con ser del montón, para que seas el mejor. Me gustaría que fueras el mejor en el teatro. Y no se equivocó. Los que nos escuchan saben o no saben todavía. La idea es que lo sepan, que José Luis Montero actuó, por ejemplo, en el grupo de teatro Rajatabla, que es uno de los grupos de teatro más importantes de la historia del teatro venezolano, que actuó Y latinoamericano. dirigido por el director de teatro más importante que tuvo el teatro contemporáneo, que estuvo al lado de figuras como Román Chalbó, como Cabrujas, que protagonizó obras que hoy marcan hitos en los festivales de teatro que Venezuela organizó y que está en la memoria, bueno, de críticos teatrales y de actores de todo el continente. Es un hombre que desde el Zulia, bueno, se ha convertido en una de las figuras más representativas de la actuación contemporánea en Venezuela de teatro. Porque regularmente llamamos actor también al actor de telenovelas, porque actúa en las telenovelas, pero la función de la telenovela y la función en el cine están más sometidas a la voluntad quizás del director, del camarógrafo. Hay tantas cosas
que se anteponen entre el espectador y el actor. En cambio, en el teatro está el actor al desnudo frente al público. Sí. No tienes no tienes la perspectiva del camarógrafo, no tienes el corte del director, no tienes la musicalización de fondo, no. Tienes la voz y el talento del actor que tiene con ese poquito, su voz y su talento, que impactar al espectador. ¿Cuándo fue que tú viste una obra de teatro y dijiste, esta obra de teatro, ese es el teatro que yo quiero hacer? ¿Qué grupo de teatro te cambió la forma de ver el teatro? Que fueron Puedes decirme varias. Sí, claro. Obviamente donde tuve la suerte de participar, tuve la fortuna de estar con la Sociedad Dramática de Maracaibo, con la Compañía Nacional de Teatro en la época de Chocrón, de Isaac Chocrón, y Rajatabla, con Carlos Jiménez, vivo, con Carlos Jiménez. Es decir, el rajatabla mítico. Sí, el de la época dorada de Rajatabla, que fue mucho más extensa que la que yo viví, ¿no? Pero yo estuve en parte de esa época dorada de Rajatabla. La dramática, obviamente. Vamos a explicarle a los espectadores. La Sociedad Dramática de Maracaibo era una asociación, un grupo de teatro dirigido por Enrique León, un hombre que recientemente se le acaba de hacer un homenaje colocándole una estrella en un bulevar de la fama que hay aquí en Maracaibo, frente al Teatro Baral. Enrique León fue un hombre que de la nada construyó una institución teatral que fue capaz de levantar un salón, un auditorio de teatro moderno, un hombre que de la nada construyó un presupuesto cultural casi del tamaño de las grandes instituciones públicas. Es decir, el Teresa Carreño y la Sociedad Dramática tenían casi el mismo presupuesto en algún momento. ¿Por qué? Porque era un gran administrador de la cosa cultural y producía acciones culturales y teatrales que repercutían en todo el país. Que además tenía galería de arte, que además tenía una editorial, que tenía, hacía actividades de todo tipo. También, lamentándolo mucho, fue ese hombre orquesta, ese hombre que hacía todo, y en el momento en el que se deterioró su salud, sobre todo su salud mental, bueno, fue deteriorándose todo el proyecto, y al entrar en una crisis personal se derribó él y se derribó la Sociedad Dramática. Pero tú viviste un momento culmen, uno de los primeros grandes momentos de la Sociedad Dramática. Háblanos de esa experiencia y después nos vamos a saber por qué diste el brinquito de Maracaibo a Caracas, un brinquito de 800 kilómetros. Fue maravilloso porque yo entré a la dramática al poco tiempo. El mismo Enrique dirigió un espectáculo con recopilación de textos de Shakespeare, de varias obras de Shakespeare, que lo llamó Palabras. A mí me dio unos personajes importantísimos, no digo que los demás no lo sean, pero creo que pues, en efecto toda la dramaturgia de Shakespeare es súper importante, pero me dio como unos personajes emblemáticos en Sueño de una noche de verano y en Julio César. Te tocó hacer un Julio César maracucho. Sí, hice un monólogo de Julio César bastante importante, bastante fuerte, Siempre los directores me han dado personajes de mucho carácter, siempre, afortunadamente. Y después se llega la ocasión de producir una pieza de Carlos Pérez Ariza que se llama La Audiencia del Obispo, que dirigió, no la dirigió Enrique, la dirigió Alexis Blanco, que era actor de la dramática en ese momento. Pero se le da la responsabilidad a Alexis de dirigir esa pieza, La Audiencia del Obispo, y me dan a mí el personaje principal del obispo. Maravilloso porque fue una pieza nada convencional. Recuerdo que usábamos todos los espacios exteriores de la casa, porque en ese momento era la casa de 5 de julio, de la dramática, y o sea la sede vieja, vamos a decir así. Entonces los espacios no eran en un auditorio convencional a la italiana, sino los espacios exteriores de la casa, de la quinta, y con el público entre nosotros.
nosotros estábamos, O sea, teatro experimental. Sí. Y nos fue muy bien, tuvo muchísima aceptación, muy buenos comentarios de la crítica, me acuerdo. ¿Cobraban entrada? Sí, claro, había taquilla y se nos llenaba las funciones, ¿no? La pequeña temporada que tuvimos. Y entonces, bueno, se llega la ocasión de que en Niños Cantores, el Instituto Niños Cantores con la televisora y con su productor, se me escapó el nombre ahorita, Alex Parada, gerente de producción, algo así, del canal 11 del Zulia, pero él como productor decide montar un musical que es muy conocido a nivel mundial, que se ha hecho en muchísimas partes del mundo, que incluso se ha hecho se hizo antes en Venezuela, en Caracas. Él decide hacerlo en Maracaibo, que es El Diluvio que Viene. El Diluvio que Viene es un musical muy ambicioso, porque es de una producción extrema, muy grande. Pero con eso estrenan el Teatro Niños Cantores. Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y esperamos que en el próximo segmento nos hables un poco de ese diluvio y de la manera en la que las aguas del diluvio lograron brindarte nuevas y maravillosas oportunidades. Ya venimos con más de esta entrevista con José Luis Montero Conde, actor, cantante, ya van a saber por qué, bailarín y hombre de las artes escénicas de Maracaibo y de Venezuela. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. ¿Qué sería año 1983, 84? Un poco más. Estábamos haciendo, estábamos hablando del diluvio. Entonces, lo que yo quería poner como ejemplo era la inauguración de un teatro moderno, sí, como es el Teatro de los Niños Cantores. Un teatro de también unos 600 o 700 puestos. No, ¿verdad? Más, sí. Con luminarias modernas, robotizadas, con varios telones, además un escenario gigantesco, más grande que el escenario del Teatro Dorado del Bellas Artes. Pero además tenía un sistema hidráulico giratorio, porque el diluvio que viene, en escena, el elenco construye el Arca de Noé en madera de verdad, y eso tiene que girar. Y ya el teatro lo tenía, porque cuando se hizo en Caracas, hubo que adaptarle ese sistema al teatro. El Niños Cantores ya lo tenía. Una cosa modernísima. Como en esos teatros de Broadway, sí, donde le dan la vuelta y hay otro escenario. Exactamente. Si estás en la sala además, y después estás en la calle. El diluvio, la historia, o sea, la pieza dice que eso se tiene que construir, además es al son de una canción. El coreógrafo tiene que crear la coreografía moviendo esas piezas escenográficas y la gente ve, o sea, no es que baja un telón y sube el telón y aparece el arca, no, la gente ve cómo los bailarines y los actores le construíamos esa Arca de Noé en escena. Una cosa impresionante, además para la época, 1986-87, eso fue una cosa, mira, tanto impactó aquí, que hicimos temporada como de 2 meses, de miércoles a domingo. 4 funciones a la semana. Doble función el sábado y doble función el domingo. O sea, 5 funciones a la semana, 6 funciones a la semana. 2, 4, 7. 7 funciones semanales, miércoles, jueves, viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Wow. Y siempre tuvimos gente en un teatro que tiene un aforo de más de 1000 butacas. Porque Bellas Artes es el que tiene 614. Sí.
Lo sé porque he trabajado 1000 veces en Bellas Artes. Y Niños Cantores tiene más de 1000. ¿Qué asunto? Y Río Reinal Teresa Carreño tiene 2500. Y esa obra la montan aquí y después dicen, no, si a los maracuchos les gustó, me la llevo para Caracas. Exacto, porque ya se había hecho años antes otra gente, otra producción, varios años antes. Que yo recuerde, estaba una Mirta Pérez muy joven, por ejemplo, que hizo el personaje de Clementina, el personaje principal femenino. Porque es musical, tenemos que cantar. Mirta Pérez estuvo entonces En aquel en el primero. años antes Claro. del mío, que fue, te repito, otra producción, otra dirección, algo totalmente distinto. Yo estuve en esa producción en 1987, que se queda aquí, pero el productor decide llevarse la producción a Caracas, solo la producción, sin el elenco, es decir, vestuario y escenografía. Porque le salía mejor, él iba a alquilar un teatro allá, iba a tener una temporada larga allá, entonces le salía más económico. económico, más rentable Ensayar con armar los- el elenco allá, un elenco nuevo allá, que viviera allá. Y se lleva solo la producción, escenografía y vestuario, y a mí. Que eras como la escenografía del vestuario. Me lleva a mí Alex, el único actor del elenco. ¿Y tú entonces hacías que de Noé? yo era Toto, un personaje bellísimo, bellísimo, porque los personajes principales eran 4. El cura, una chica del pueblo, la hija del alcalde, Toto, que era el monaguillo, pero que era un ser muy especial porque era un adulto pero con mente de niño, y una mujer Un de la Forrest Gump. vida alegre, que es exactamente, un Forrest Gump. Y una mujer de la vida alegre que saca a Toto de esa ingenuidad, de esa inocencia, y broma. le hace estallar la sexualidad, y de hecho se casan. Hay una escena de la obra, es el matrimonio de Toto y Consuelo. Entonces, yo me voy, por supuesto, me voy a Caracas cuando termina la temporada ya. O sea, volvemos a ensayar, volvemos a montar la pieza, hacemos la temporada en el Teatro Las Palmas de Caracas. Cuando termina la temporada, yo le digo a Alex, yo me quiero quedar a vivir en Caracas, no quiero volver a Maracaibo. Entonces Alex me dice, bueno, vamos a inventarte algo, un trabajo para justificar un sueldo. Y me dice, bueno, yo necesito un asistente de producción y dirección del Teatro Las Palmas, y me nombra a mí a su asistente de él, de Alex Parada, de producción y dirección. Entonces, cuando estoy en eso, hago varios trabajos, hago asistencia de dirección de Esperando al Italiano de Mariela Romero, dirigido por Armando Gota, unos eventos musicales, se atraviesa una Navidad, y entonces existía en Caracas un coro que era humorístico, que se llamaba Alpargata Cantorum, que tiene una temporada en el Teatro de Las Palmas esa Navidad, y yo termino cantando con Alpargata Cantorum también, en esa temporada en el Teatro de Las Palmas, simultáneamente con mi trabajo como asistente de producción y dirección. Y un día llega alguien y me dice que están haciendo audiciones en la Compañía Nacional de Teatro para un actor que baile. Bueno. Entonces yo me voy, por supuesto. Para los que no lo saben, bueno, ahí José Luis nos ha resumido porque nos está hablando de su mundo actoral, pero en el medio José Luis trabajó como coordinador de la compañía de ballet. Del Ballet del Zulia. Del Ballet del Zulia, porque tenía una experiencia vastísima con una bailarina profesional en su casa desde niña, ¿no? Sí. Y trabajó y bailó con Danzas Maracaibo y fue a una gira internacional con Danzas Maracaibo. Todo eso mientras actuaba y mientras que lograba resolver irse actuando a Caracas. Sí, Entonces, aquella famosa gira de los 6 meses a Europa, por 8 países de Europa, en esa gira estuve yo. ¿Qué pasa? Yo nunca... Pero me interesa Chocrón. Háblame de esa Compañía Nacional de Teatro con Isaac Chocrón dirigiéndola.
Sí. Yo voy a aquella audición. Y resulta que la que está haciendo la audición es la maestra de danza de la Compañía Nacional, la coreógrafa muy reconocida venezolana, Angélica Escalona, hermana de José Simón Escalona. Angélica, yo no la conocía. Yo voy con mi bolsito, con mi morral, con mi ropa de trabajo, porque digo, si están buscando un actor que baile, me imagino que me van a probar bailando. Entonces yo me fui con mi bolsito, con mi ropa de trabajo, y me presento. Me acuerdo que estaba solo, no había más nadie. Yo pensé que iba a haber una cola de gente, y no. Cuando llegué no había más nadie, estaba yo solo, estábamos Angélica y yo. Angélica me toma todos los datos. Cuando ella termina de tomarme todos los datos personales, yo le pregunto que dónde hay un espacio para yo cambiarme de ropa. Y me dice, ¿para qué te vas a cambiar? Le digo yo, bueno, porque yo me imagino que me vas a hacer una prueba de danza. Porque si están buscando un actor que baile, me imagino. Me dice, no, es que yo no te voy a hacer ninguna prueba. Le digo yo, ¿por qué? No entiendo. Me dice, porque yo vi el diluvio. Ah, bueno. Y ya yo te vi actuando, cantando y bailando. Entonces, ¿para qué te voy a hacer la prueba? Ya pasaste, te vi. ya hiciste la tarea. Y me dice, de hecho, yo creo, ahorita no te lo puedo decir, pero yo creo que a ti es que a ti es que voy a llamar. Yo me fui para mi casa y en efecto me llamó. Que me habían seleccionado a mí. Y sí, estaba el presidente de la compañera, Isaac Chocrón. Este contrato fue para el burgués gentilhombre de Molière, dirigido por Cabrujas. Vaya. O sea, Pero 8 días antes del estreno. ¿Cuánto tiempo trabajaste en ensayos con Cabrujas? Bueno, sí, los ensayos generalmente duran 2 meses. 2 meses. Generalmente duran, generalmente. Con ¿no? la chimenea de Cabrujas. Eso es casi, eso sí, eso es algo como estándar. Eso puede variar, por supuesto, porque el diluvio que viene de Maracaibo, nosotros le cortamos una torta de cumpleaños a los ensayos del diluvio. Nosotros tuvimos más de 1 año ensayando el diluvio que viene. Por supuesto que fue más de 1 año interrumpido, ¿no? Pero fue mucho tiempo, porque era una producción muy compleja. Por lo que te dije, armar el arca de Noé en el escenario, ante la vista del público, había coreografía, canciones, texto hablado, muy complejo. Pero una pieza de teatro tradicional, lleva un tiempo estándar de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que antes del estreno del burgués gentilhombre, yo estoy haciendo un paso en el escenario, en la parte bailada, que es un pas de cha italiano, un movimiento de ballet. Y yo caí mal. El escenario del Teatro Nacional de Caracas, porque la Compañía Nacional tenía el Teatro Nacional de Caracas. Que queda cerca de la Plaza Bolívar. Sí, en el centro, en el propio centro de Caracas. Muy cerca del Teatro Municipal. Están a unas cuadras, a unas 2, 3 cuadras de distancia. Sí. Yo lo sé, pero estamos hablando para todo el país. Del centro de Caracas, sí. Entonces, ese teatro, el escenario tiene una cierta inclinación hacia la boca. ¿Qué peligro? Sí. Entonces yo estoy haciendo ese salto. Me acuerdo que en la esquina donde porque era en diagonal, la esquina donde yo caía estaba Tania Sarabia, que estaba en el elenco. Tania ella dice, yo vi que él iba a caer mal, yo lo vi, porque ella grita. Yo en efecto, yo caigo mal, se me dobla un tobillo. Inmediatamente el tobillo se puso así. Enseguida me cayeron encima a atenderme, me llevaron a una clínica, esguince. No pude estrenar. A mí me quitan el yeso unos 15 días antes de terminar la temporada. Y te voy a quitar la palabra porque vamos a una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta quiero que me hables de Isaac Chocrón, quiero que me hables de Cabrujas, quiero que me hables de Chalbó, quiero que me hables de Santana, quiero que me hables de todos esos maestros a los que conociste, con los que actuaste. Y si es posible que me cuentes el por qué suspendiste tu maravillosa carrera como actor para venir a Maracaibo.
Ya regresamos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica, donde todas las preguntas quedaron para el último segmento. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con José Luis Montero Conde. José Luis, se te inflamó el tobillo, caíste mal. Hago los últimos 15 días de temporada me voy a mi casa porque era contrato solamente por la pieza, por el burgués gentilhombre. A los días me vuelven a llamar. Me dice, viene un director de España, el maestro Miguel Narros del Teatro Español de Madrid, a dirigir Don Juan Tenorio de Zorrilla. Y hay un personaje que es amigo de Don Juan, pero tiene unas escenas haciendo esgrima, me ponen un maestro de esgrima, pero es una cosa que queremos muy danzada, entonces necesitamos que tu perfil. Vuelvo a firmar contrato con la Compañía Nacional, hago Don Juan Tenorio. Cuando termina Don Juan Tenorio, me acuerdo en los jardines del Teresa Carreño, porque la compañía montaba en los salones de ensayo del Teresa Carreño, la famosa Sala H, y las temporadas eran en el Teatro Nacional. Pero la temporada de ensayo era en el Teresa Carreño, en los salones de ensayo del Teresa Carreño. Me acuerdo que el maestro Chocrón, estamos caminando por ahí y me dice, ¿por qué en vez de estar firmando contrato no te quedas definitivamente con nosotros? Y yo, por supuesto, inmediatamente le dije que sí. Era wow. ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? ¿Qué tarde esa o qué mañana esa? Por el propio maestro Chocrón. Entonces me quedo con la Compañía Nacional y hice todo lo que se hizo después. ¿Rajatabla? Pero pasó una cosa, sí, un poco antes, pero pasó una cosa que fue muy importante para mí. Estábamos haciendo Los Muertos las Prefieren Negras, Andrés Eloy Blanco. Al mismo tiempo estábamos haciendo una gira por las islas del Caribe con el Sainete. Yo también soy candidato, y el musical A Bailar con Billo, que eran en el mismo espectáculo. La primera parte era el Sainete, yo también soy candidato, y la segunda parte era Bailar con Billo. Entonces estábamos en Caracas haciendo Los Muertos las Prefieren Negras. Nos íbamos los fines de semana a las islas del Caribe. En uno de esos regresos, no recuerdo si de Aruba, de Curazao, veníamos en el avión y me llama el gerente general de la Compañía Nacional, Pantelis Palamides, que venía sentado con el maestro Briceño, Rafael Briceño, el primer actor de Venezuela, y me llaman, me mandan a llamar a su asiento. Y me dicen, mira, me dice Pantelis, el gerente general, el maestro Briceño se está sintiendo un poco mal, él necesita ausentarse. Él en Los Muertos las Prefieren Negras hacía el juez, porque tenía algo que ver, la historia tenía algo que ver con asesinatos y con investigación y detectives y cosas y juicios y tal. Entonces el maestro Briceño era el juez y yo hacía un caballero. Entonces me dicen, el maestro se va un tiempito, unas semanas a Miami a hacerse unos chequeos médicos y hay que sustituirlo. Y nosotros queremos que el sustituto seas tú. Vaya. Era el primer actor de Venezuela. Claro. Rafael Briceño. Famoso por ese Gómez, ¿no? Yo tendría ya 29 años, 30 años, creo que no había cumplido los 30 años, ¿no? Tenía 29 años, decía, ¿qué hago? O sea, yo voy a sustituir al maestro Briceño, que él tendría ya, no sé, como 70 y algo. Entonces el maestro dice, yo lo pedí. Ah, qué honor. Yo lo pedí porque yo creo que tú eres un actor de carácter y tú me puedes caracterizar muy bien el personaje. Bueno, me lo dieron, yo por supuesto que acepté. Era un reto grandísimo y además muy, muy atractivo. Acepté, me aprendí el personaje en tiempo récord porque había que hacerlo ya. El maestro se iba, por decirte, la semana siguiente a Miami.
Yo tenía que estrenar, que montarme en unos días. El maestro ordena que me den su camerino, el camerino número 1 del Teatro Nacional. Él se queda, él espera mi estreno para ir, antes de irse a Miami. Y él mismo Te me mira, maquilla. te ve. Ah, Me mejor. maquilló para mi primera función. El maestro era muy especial conmigo. Entonces, bueno, tengo esa experiencia. Y después viene la coproducción. Ahí aparece Rajatabla. Viene la coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro y Rajatabla de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Había que dividir el elenco. Mitad del elenco Compañía Nacional de Teatro, mitad del elenco Rajatabla. Cuando hacen el reparto del elenco, yo quedo afuera porque era de mayor a menor, claro, de más veteranos a más solo jóvenes. las estrellas. Y yo estaba prácticamente era de los más nuevos. Cuando se acabaron los personajes, no quedó uno para mí. Así te lo digo. Como en los juegos de pelota, de fulano, Ajá, fulano. exacto. Laurencia Francis Rueda, que era la primera actriz de la Compañía Nacional, el comendador Alexander Milik, que era de Rajatabla, y así van repartiendo los personajes. No quedó para mí. Entonces, pero yo tenía derecho a un libreto. Y yo tenía derecho a ir a los ensayos. Y yo decidí ir a todos los ensayos. Y leerte el libreto. Y tener mi libreto y ir con lápiz, anotar todo lo que Carlos... Porque Carlos monta en la sala Rajatabla. Y yo iba y me sentaba en la última fila por allá, calladito, y a ver el ensayo y tal. Me acuerdo que mis compañeros, porque yo no fui el único que quedó fuera, hubo varios que quedaron fuera, me decían, ¿qué haces tú perdiendo el tiempo yendo a esos ensayos que no tienes personajes, que no te van a dar personajes, que no vas a actuar? Y yo le decía, bueno, para mí no es perder el tiempo. Primero, para mí yo estoy haciendo un taller de teatro. Viendo a Carlos Jiménez dirigir Fuente Ovejuna, para mí es un taller de teatro, gratis. Y para estar durmiendo en mi casa, pues estoy haciendo el taller. Y hubo un actor que empezó a tener problemas con el personaje. El personaje era el famoso monólogo El Ensangrentado de Fuente Ovejuna, El Mensajero de Ciudad Real se llama, pero es conocido como el monólogo del Ensangrentado. Ese actor empezó a tener problemas con el trabajo, con el personaje. Y Carlos todos los días, de que eso no es así, que por ahí no es, que tal. Bueno, empezó a tener problemas como le puede pasar a cualquiera, pues. Es un actor brillante, un actor maravilloso, pero tenía problemas con ese personaje. Yo anotaba todo lo que Carlos le decía y yo me iba a mi casa a poner en práctica aquello, y por supuesto ya yo hacía rato que me sabía el monólogo. O sea, una planificación para serruchar el puesto al compañero de trabajo. No, yo es que siempre he escuchado desde que estaba en la escuela de teatro que bueno, que uno tiene que tener pilas, pues, y no es que tú le vayas a serruchar el puesto a nadie, sino que es que puede pasar cualquier cosa. Pero confiesa lo que tenías 3 papeles listos. Puede pasar incluso un accidente. Claro. Entonces hay que resolver, porque hay que estrenar. Entonces un director dice, ¿quién se sabe esta vaina? Aquí estoy. Entonces sale el que se lo sabe. Yo me lo sé. Bueno, este salva la temporada, o este salva el estreno, o este salva la función. Porque hubo alguien que se lo supo, que se lo aprendió. Siempre yo escuché eso, que había que hacerlo. Y eso fue lo que hice. Es que yo ni siquiera conocía a esa persona. Porque este actor era de Rajatabla. Era de Rajatabla. Así duele menos cuando no lo conoces. Exacto. Entonces, en los ensayos, cuando Carlos daba una pausa para descansar, yo estoy conversando, ya había hecho algunas amistades con algunos integrantes de Rajatabla, pero yo le tenía pánico a Carlos Jiménez. A mí Carlos Jiménez se me paraba cerca y a mí me temblaban las piernas, porque yo de verdad que el tipo me intimidaba. El tipo tenía una personalidad impresionante, arrolladora, que intimidaba. Y yo no escapaba de eso, ¿no? De esa reacción. O sea, el tipo de verdad que wow. Yo estoy conversando con 2 compañeros de Rajatabla
Y ellos empiezan a comentar del problema de este actor. Cónchale, qué lástima que fulano que no da con el personaje, pobrecito, qué tal. Y yo les comento, yo me lo sé. ¿Me lo sabe? Sí. Dice, pero dile a Carlos. No, yo no me atrevo a hacer eso. No puedo. Entonces, casualmente, porque me dicen, a Carlos le gusta la gente atrevida. Digo, bueno, pero yo no me atrevo. A eso no. Yo me he atrevido en mi vida a muchas cosas. A 1000 cosas y me seguiré atreviendo. Pero, porque yo soy muy atrevido. Pero es que Carlos, de verdad que me frenaba. Era un dictador en el escenario. Pero es que no es tanto eso. No, eso, allá hay mucho mito. Ahí hay mucho mito. Se habla de que Carlos maltrataba y eso es absolutamente falso. Yo nunca vi a Carlos maltratar a nadie. Eso es absolutamente falso. Todo lo contrario. Yo vi a Carlos ayudar a mucha gente. Yo vi a Carlos inventar personajes en una apuesta para ayudar a actores que necesitaban trabajar. Y lo vi hacer eso varias veces. Pero aparte de eso, de otras muchas maneras. ¿Cómo se enteró Carlos Jiménez que te sabías el personaje? Que él se acerca a saludar y estos veteranos le dicen, Carlos, él se sabe así. Y Carlos me miró de pies a cabeza, me escaneó, ¿no? Me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿así? Le dije, sí, maestro, yo me lo sé. Muy bien. Mañana lo hace en el ensayo. Yo me fui a mi casa, yo no dormí, por supuesto. Al día siguiente estaba tempranísimo, bueno, siempre llegaba temprano, pero ese día llegué como más temprano que nunca, muy nervioso, pero a la vez muy seguro. Es que esa combinación de lo que hablabas ahorita, esa combinación de emociones entre los nervios, entre el miedo y la seguridad de que te va a salir, de que estás preparado, de que tienes el toro agarrado por los cachos. Y entonces el ensayo comenzó normal como todos los días, lo volvió a hacer este actor. Él, cuando el actor termina, él para el ensayo y dice, aquí está José Luis Montero. Por supuesto todo el mundo se miró, pues nadie entendía. Yo estaba en el mismo rincón, la última fila, por allá en el Palomar, y digo, sí, maestro, aquí estoy. Bueno, él para el ensayo, da 5 minutos. Cuando regresa a los 5 minutos, dije, vamos a comenzar de nuevo. El actor se para en el sitio y dice, no, yo necesito que lo haga José Luis Montero. Yo bajo, lo hago, me paro en el sitio. Recuerdo que 2 soldados que estaban parados aquí, a cada lado, que yo no eran mis amigos, porque también eran de rajatabla, pero apenas los estaba conociendo, me dicen, si se te va el texto, me dice uno de ellos, si se te va el texto, me haces señas y yo te soplo. Virgen. Y le digo, gracias, pana, pero no se me va a ir el texto. Yo me paro en el sitio, empieza el ensayo, llega el momento del monólogo y yo largo el monólogo. No se me olvidó nada, ni una letra, ni una coma, nada. Apliqué las observaciones que Carlos le hacía a este actor. Cuando yo termino el monólogo, porque Fuente Ovejuna se iba a hacer solamente 2 funciones en Caracas. Era un caso especial, extraordinario, porque no se iba a hacer temporada en Caracas al principio, sino solo 2 funciones en la Ana Julia Rojas del Ateneo, para irse al Festival de Spoleto en Italia y luego al Festival de México, Festival Internacional de Ciudad de México. Entonces, cuando yo termino el monólogo, Carlos vuelve a parar el ensayo, sale de la sala y me dice, sígame. Yo lo sigo y cuando estamos en el hall del edificio Rajatabla... Qué miedo, ¿no? Sí, mucho miedo, mucho miedo. Porque imagino que eso no lo hacía... Eso era muy raro, que parar el ensayo se saliera. Sí. En medio ensayo. Yo estaba muy asustado. Y me dice, ¿usted tiene pasaporte? Y le digo yo, sí, maestro.
Me dice, felicitaciones, usted se va a Italia. El personaje es suyo. Lo felicito. ¡Wow! Que Todavía me emociona. ¿Cómo tomó? Dio las órdenes de que producción, de que buscaran un fotógrafo que me hiciera una sesión de fotos porque había que enviar la información a Italia para que yo saliera en el programa, hermano, porque por fax. Claro, por en la telefax. época, ¿no? Que me buscaran vestuario para la sesión de fotos, que tal que yo hiciera, redactara rápido una biografía, un resumen curricular para que apareciera en el programa, hermano, en Spoleto. Total que yo me fui. Y estrené en Caracas. Esas 2 funciones, nos fuimos a Italia, al Festival de Spoleto. Cuando regresamos de Spoleto, descansamos unos días, como una semana, para irnos a México. Y yo me voy a Spoleto como actor de la Compañía Nacional. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Yo era actor de la Compañía Nacional. ¿Cómo toma la Compañía Nacional? No, muy bien, porque era un actor de la Compañía Nacional que se había ganado el personaje. Claro. Muy bien, perfecto, qué bueno, felicitaciones. Además, cuando ya al momento de estrenar en Caracas, ya yo había hecho amigos en Rajatabla. Muchos no lo tomaron tan bien, debo decirlo. Muchos no lo tomaron tan bien. Hay unos que al vieron principio el me serrucho en hicieron la mano. guerrita, que ahora son mis grandes amigos. Claro. Por ejemplo, la secretaria privada de Carlos Jiménez, Gladys Aparicio, que es mi hermana del alma, la china Aparicio, la bruja, también le decimos bruja. La china al principio me odiaba, porque la china decía, lo que tú dijiste, le serruchaste el puesto. Y después ella entendió que no, que yo hice lo que había que hacer, lo que hacía cualquier actor profesional. Y lo que había que hacer para salvar el espectáculo. Entonces, cuando regresamos de Italia, que yo te digo, yo voy a Italia como actor de la Compañía Nacional, regreso y me pasó algo similar que lo ha hecho Cron. Carlos, caminando los dos del edificio Rajatabla al Teresa Carreño, esa pasarela que hay entre Rajatabla y el Teresa Carreño, me dice, ¿cuánto ganas tú en la Compañía Nacional? Yo le digo lo que gano, que no me acuerdo ahorita, y me dijo textualmente, eso es un insulto a tu talento. Te ofrezco el triple. El triple. Y te vienes a Rajatabla. Que no es por el triple, sino que te están invitando No, a Rajatabla, claro, que es el grupo de moda, el gran grupo. No, era el gran grupo. El gran grupo. El gran grupo. Era el sueño de cualquier actor. La vanguardia del teatro en Venezuela. Era demasiado. Y es verdad, no era por el dinero, no era por lo que iba a ganar, era coño, iba a ser actor de Rajatabla. Y la oportunidad de viajar con el Rajatabla por el mundo. Actor del elenco estable. No era actor invitado, no era actor contratado, era actor del elenco estable, de nómina. Estaba en la nómina de Rajatabla. Vaya. Entonces, eso fue viernes, me acuerdo. Y me dice, eso sí, hoy haces la carta de renuncia, hoy la llevas a la compañía y hoy me traes la copia firmada por la Compañía Nacional. Porque el lunes te quiero en la nómina de Rajatabla. Inmediatamente yo subí a una oficina, me acuerdo la oficina de Pepe Tejera, que en paz descanse, el primer actor en ese momento, primer actor de Rajatabla. Le digo, Pepe, préstame tu máquina de escribir. No existían computadoras. Había unas primeras computadoras por ahí, pero no era artículo. Era una cosa rara. Era una cosa rara. Yo me siento en la. Pepe se pone feliz porque yo le cuento y me dice, coño, qué bueno, qué tal, que te vienes con nosotros. Yo redacto una carta de renuncia rapidito en la máquina de escribir de Pepe con papel carbón para la copia. Me voy corriendo a la oficina de la Gerencia General de la Compañía Nacional, ahí mismo al lado, en el Teresa Carreño. Le pregunto a la secretaria, ¿está Pantelli? Sí, sí está. Dile, anúnciame, por favor. Dile a Pantelli que es urgente, que es 1 minuto lo que me va a atender. Pantelli, José Luis, mira que necesito. Sí, dile que pase. Pantelli, vengo a renunciar. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo que vas a renunciar si nos vamos a México la semana que viene? Él pensaba que yo me iba del montaje. Le dije, no te preocupes, yo voy a México. Lo que pasa es que vengo a renunciar a la compañía porque me voy con Rajatabla.
él no entendió, o sea... Era difícil, era difícil. Sí, Era un momento que sí, fue inesperado. se impresionó, pero entendió la diferencia. no, entendió que no había vuelta atrás. Que iba a perder el tiempo si me decía, piénsalo, ¿estás seguro? Él entendió que era una decisión tomada. Además, yo estaba muy emocionado. Y le dije, necesito que me firmes la copia, la copia, porque necesito llevársela ya a Carlos, le está esperando. Él entendió que era una oferta, que yo no había pedido nada. Entonces, le llevo la carta a Carlos y Carlos llama a Paco Alfaro, que era el administrador, vicepresidente de la fundación, Rajatabla, y le dice, incluye a José Luis ya en la nómina de Rajatabla. Y entonces yo me voy a México ya como actor de Rajatabla. O sea que te presentaste en Italia como actor de la Compañía Nacional y en México como actor de Rajatabla. Y de ahí para adelante, bueno, todo lo demás. ¿Cuántos años estuviste en Rajatabla? Poco, porque cuando hicimos Oficina Número 1, que fue el último montaje que dirigió Carlos, Oficina Número 1 de Miguel Otero Silva, bueno, libreto de Larry Herrera basado en el libro de Miguel Otero Silva, ya Carlos había sido diagnosticado con la enfermedad. Para los que no saben, Carlos Jiménez fue uno de los primeros casos conocidos en Venezuela de VIH. Sí. Y además fue muy terrible porque mediáticamente la sociedad no supo entender que era una afectación del cual las personas no son responsables. Tú no eres responsable de enfermarte de nada. Claro. Y el Rajatabla, que estaba en el culmen de su fama, que era el grupo de teatro que el gobierno de algún modo financiaba, y Carlos Jiménez había creado un proyecto maravilloso que era el sistema de teatro, el sistema juvenil de teatro, un proyecto inspirado muy parecido en el sistema de orquestas. Esto cayó muy mal y hubo gente maliciosa que trabajó para que Rajatabla fuese afectado, para que el sistema juvenil de teatro fuese afectado, para que algo que nadie tiene la culpa, que es enfermarse, bueno, fuese un motivo de desprecio y de descrédito para un hombre como fue Carlos Jiménez. ¿Tú tienes... que tanto le dio al teatro venezolano? Porque no solo fue Rajatabla. Carlos creó muchísimas instituciones en beneficio del artista venezolano, del actor venezolano, del dramaturgo, del director. Creó el Centro de Investigación, creó el Centro de Directores para el Nuevo Teatro, creó junto al maestro Abreu el Sistema de Teatros Nacionales Juveniles de Venezuela, del cual yo fui gerente del Núcleo Zulia. Creó el Taller Nacional de Teatro, que era la escuela de formación de Rajatabla. El Festival Internacional de Teatro, uno de los más importantes del mundo. Ciertamente. Del mundo. Venían los mejores grupos de teatro de los 5 continentes. Claro, claro. Y Rajatabla llegó a ser de las compañías la compañía más internacional de Venezuela. La compañía más internacional de Venezuela. Yo con Rajatabla fui a Corea del Sur. Yo llegué hasta Corea del Sur con Rajatabla. Tú tienes una anécdota que nos contaste algún día en casa sobre la muerte de Carlos Jiménez. Me gustaría que la contaras aquí en el programa. Cuando hice cuando terminé Oficina Número 1, Carlos tiene una recaída, lo hospitalizan, pero en esa época la directora del Centro de Bellas Artes de Maracaibo era Lina Bengoechea. Lina siempre iba a los estrenos de Rajatabla en Caracas. Y ella en los cócteles, después de los estrenos, me decía, yo algún día te voy a invitar a Maracaibo, a que hagas algo con nosotros. Porque eres zuliano, porque me gusta tu trabajo, etc. Entonces, se llega a la celebración, creo que los 40 años del Centro de Bellas Artes, no sé si del centro o del teatro, porque son dos celebraciones diferentes. Primero, por supuesto, se crea el Centro de Bellas Artes y después el Teatro de Bellas Artes. Entonces son dos fechas diferentes. Entonces, creo que era los 40 años del centro. Lina diseña una serie de actividades
pero la principal, el plato fuerte, era el montaje de Bodas de Sangre de García Lorca, dirigido por una directora teatral croata que estaba instalada aquí en Maracaibo desde hacía un tiempo, Neni del Mestre. Entonces Lina me llama y me dice que ella quiere que yo haga el personaje de Leonardo en Bodas de Sangre, y le pide a rajatabla formalmente, pues yo, como te dije, era actor de nómina, le pide formalmente y a rajatabla me da el permiso, con la condición de que siempre aparezca actor invitado a la Fundación Rajatabla, y yo me vengo. Pero cuando yo ya me vengo a Maracaibo a comenzar ese montaje, ya Carlos está hospitalizado y yo me voy a despedir de él. Fue muy triste porque estaba la idea errónea de que los pacientes con VIH no se les podía tocar, no se les podía besar, no se les podía acercar, no se les podía abrazar, cosa que es absolutamente falso. Entonces fue muy triste porque Carlos con tapabocas, yo con tapabocas, casi que me ponen una bata, casi que me ponen... Y no me dejaban que me acercara a él. Yo le cuento, Carlos, mira, me voy a Maracaibo, voy a hacer Bodas de Sangre. Qué bueno, qué tal, que me alegra mucho. Y no nos pudimos dar un abrazo. Y yo, bueno, me tocó venirme así, los dos a punto de llorar, o creo que lo hicimos, se nos salieron las lágrimas de no poderlo abrazar, no poderle darle un beso a Carlos. Bueno, me vengo y la noche del estreno, nosotros estrenamos el 26 de junio también, el Día Nacional del Teatro, o el Internacional, creo que fue el Internacional en marzo. 23 de marzo. Claro, porque Carlos muere en marzo, ¿no? El día siguiente. Nosotros estrenamos el Día Internacional del Teatro. Después del estreno hubo un cóctel, yo me tomo unos tragos, como es normal. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá, mami, quiero dormir y mañana me quiero levantar lo más tarde que pueda. Porque bueno, me tomé unos tragos y además para descansar la voz, porque en la noche tengo función. Entonces, que nadie, si alguien me llama, di que yo estoy durmiendo, que no quiero que me despierte. A las 6 de la mañana me despierta mi mamá. José. Yo, mami, por favor, ¿qué tal? Te llama Lina Bengoechea. Lina Bengoechea a las 6 de la mañana. Agarró el teléfono y me dice, José, Carlos acaba de morir. Eso fue, ya había amanecido al día siguiente, o sea que él muere el día después. El día 24 de marzo. Ajá. Entonces, bueno, yo, ¿qué te voy a contar de lo que sentí? Terminé la temporada y yo llamo a rajatabla y le digo a Paco, el que era vicepresidente, que queda como presidente de rajatabla y que a la vez era administrador. Le digo, Paco, yo no me siento de verdad en condiciones de volver. Yo no quiero volver a Caracas, yo no quiero volver al edificio Rajatabla por ahora. Yo necesito un tiempito en Maracaibo. Yo quiero que tú me des un permiso, así sea no remunerado, pero yo no me siento anímicamente en condiciones de volver a Caracas y mucho menos al edificio. Entonces Paco me dice que me tome el tiempo que yo quiera. Cuando estoy en esto, yo voy a una actividad en aquel auditorio de Banco Mara, donde se hacían muchas actividades culturales. Y me acuerdo que voy un martes que siempre había algo especial. Y me consigo, por casualidad, con Pilar Romero, que era de la Junta Directiva de Rajatabla, una maravillosa actriz y dramaturga, Pilar Romero, que era, te repito, de la Junta Directiva de Rajatabla. Y cuando a la muerte de Carlos, ella queda de presidenta del Sistema de Teatros Nacionales Juveniles de Venezuela. Entonces ella me dice, José, ¿qué haces aquí? Yo le echo el cuento. Yo le pedí permiso a Paco para quedarme un tiempo. Y me dice, y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? Me dice, yo muy molesta, había pasado algo con el TNJ Zulia, un conflicto, que no viene al caso mencionar.
el detalle. Ella me dice, vine a cerrar el TNJ. Estoy muy molesta por cosas que han pasado. Pero ya que te veo, si tú lo aceptas, yo no lo cierro. Vaya, qué oportunidad. Ella sabía que yo había tenido una experiencia a nivel gerencial. Como tú mencionaste ahorita, yo había sido varios años coordinador general del Ballet del Zulia y de la compañía Danzarte de Maracaibo. Donde también al mismo tiempo, pero lo que pasa es que no te conté que, bueno, no es que te voy a contar, sino que yo nunca pensé que iba a ser bailarín. Yo siempre estudié danza y estudié canto como complemento a mi oficio de actor, porque yo pienso que el actor debe tener nociones de danza y nociones de canto, no para ser cantante ni grabar un disco, sino para el manejo de la voz. Y estudiar danza, no para ser bailarín, sino para tener dominio del cuerpo. Y por eso yo estudié danza y estudié canto. Pero me fue bien y de hecho le dediqué varios años de mi vida a la danza. Y de hecho viví de eso. Viví de la danza. Pero esa no era mi idea. Bueno, entonces Pilar me dice, piénsalo. Yo estoy hospedada en el hotel tal. Mañana te invito a desayunar. En el desayuno me das la respuesta. Me acuerdo que también lo hablé con mi papá y mi mamá. Ellos me dijeron, ¿tienes la experiencia a nivel gerencial con el ballet? ¿Te atrae la idea? ¿Te gusta? Le digo, sí, me encantaría. Además, es la condición de Pilar para no cerrar el TNJ. Y yo creo que como actor zuliano, como artista zuliano, yo tengo una cuota de responsabilidad. Además, yo debo hacer algo 20 actores que tenían un salario para no cerrar. Y lo que significaba, o sea, una conexión con el proyecto nacional, claro. por supuesto. Entonces acepté. Continuar la memoria de Carlos Jiménez. Me quedé, creo que fueron 2 años. Pero a los 2 años me llama RCTV. Y yo no había hecho televisión. Y yo quería tener la experiencia de la televisión. Que no es lo que más me gusta, es verdad. Pero quería tener la experiencia. ¿Quién te dirigió en televisión? En televisión me dirigió, bueno, mucha gente. Me dirigió Renato Gutiérrez, me dirigió Legario Barrera, que es un maravilloso director de cine. Pero actué, por ejemplo, bajo la pluma de Julio César Mármol, en 2 personajes bellísimos, importantísimos que me regaló. En Mariú, un personaje hermosísimo que se llamó Hermágoras Montiel, un maracucho, que en la versión original, porque Mariú fue el remake de La Mujer Sin Rostro, era un portugués. Y él lo cambia a maracucho cuando me da el personaje a mí. Y quiso que yo lo hiciera maracucho. De hecho, el nombre de Hermágoras Montiel lo propuse yo. Porque en la original se llamaba Joao algo. Claro. Joao. ¿Y qué otra? Entonces, y después seguidamente viene Carísima, me dio también un personaje muy importante en Carísima, se llamaba Javier. El personaje de mucho carácter, un personaje muy fuerte. Total, yo hice 10 novelas en RCTV, 10 telenovelas. Luego me consigo por otras vías. ¿Pagaba bien la televisión? La televisión paga muy bien. De hecho, yo creo que esa es una razón por la que uno acepta porque es que es lo que mejor paga. De esa manera. Sí, es verdad, es que yo lo digo. Yo me prostituí porque yo hice algo que no quería hacer por dinero. ¿Ves? ¿Cómo te consigues con Chalbaud? Yo hice ese personaje importantísimo de la historia de la Revolución Francesa, Maximilien de Robespierre, en un montaje ¿Con rajatabla? de Contrajuego, el grupo de teatro Contrajuego dirigido por Orlando Arocha, maravilloso director. Yo hago Robespierre, que es un actor de carácter, un asesino, un tipo que se vuelve loco, imagino, en el escenario, sí, finalmente. Sí. Un personaje también muy fuerte. Es que a mí me persiguen los personajes así, cosa que agradezco. No es que los nobles no sean buenos. Todos los personajes, mientras tengan carnita, lo que uno llama carnita, que es de dónde agarrarse, porque hay personajes que no tienen nada, que son unos huesos.
con el perdón de algunos dramaturgos que se lo puedan tomar para ellos, pero es verdad, lo decimos los actores, ese personaje es un hueso, no tiene de dónde agarrarse, no tiene carnita. Pero a mí siempre me han dado personajes como muy fuertes, muy fuertes. Yo una vez le dije a Román, a Chalbó, le dije, Román, dame algo más suavecito, porque es que la gente me va a odiar. Y me dijo, no, es que tú eres un gran actor de carácter y eres muy bueno en esos personajes. Bueno, entonces, yo estoy haciendo Robespierre y en mi camerino una noche me dice un compañero, me dice, José Luis, anoche vino a ver la función Román Chalbó. ¿Verdad? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? No, le encantó, me dice mi compañero, le encantó, pero se fue enamorado de ti. Pero tú protagonizabas. Claro, yo hacía Robespierre. Y la obra se llamaba Robespierre. No, era la muerte de Danton, que es el personaje que el Némesis, claro. Ajá. Entonces, pero el personaje de Robespierre te imaginarás, ¿no? No, es que si se llama la muerte. Si se llama la muerte de Danton, el que lo mata es Robespierre. Claro. Entonces, él me hace ese comentario, me dice, él se fue enamorado de ti, tanto que me dejó encargado de que te diera su teléfono, que lo llames. Me da un papelito con el teléfono del maestro. Yo no lo llamé esa noche porque salí tarde del teatro. Al día siguiente, también esa noche fue Román Chalbó, me pidió que lo llamara. Yo lo llamo en la mañana. Maestro, le habla José Luis Montero, el actor que hace Robespierre, que usted vio la función, no me dejó terminar. Hijo, y me dice así, ¿dónde estabas que yo no te conocía? Le dije, bueno, maestro, yo no sé, yo fui actor de la Compañía Nacional de Teatro, pero usted ya había dirigido, él había dirigido ya. La Compañía Nacional de Teatro trabajaba con directores artísticos invitados. O sea, el director general, el presidente era Chocrón, pero a nivel gerencial. Él invitaba a directores para dirigir los montajes. Y Román había dirigido un montaje en la Compañía Nacional, pero antes de entrar yo. Entonces él no me conoció en la Compañía Nacional. Entonces él me dijo eso, que dónde estaba yo, que él no me conocía. Y bueno, me dice, yo estoy en este momento haciendo una telenovela de Rodolfo Santana. Imagínate, Santana. Y hay un personaje... Que es un dramaturgo extraordinario. Sí, extraordinario, maravilloso. Hay un personaje que es muy importante porque es el villano, es el antagonista, la contrapartida del protagonista. Y me habla claro, se lo ofrecimos a Simón Pestana. Pero Simón, en ese momento Simón estaba por la alcaldía de Baruta. Era candidato a la alcaldía de Baruta. ¿Qué sería? ¿Qué año? 2002. Entonces se lo ofrecimos a Simón, pero Simón está full con la candidatura a la alcaldía y lamentablemente nos dijo que no podía, por cuestiones de tiempo. Pero yo te vi anoche. Ya eras un actor de 42 años. Ya sí, exacto. Me dice, pero yo te vi haciendo Robespierre y dije que tú tenías que hacer ese personaje que originalmente iba a ser para Simón. Y él me lo da, el personaje, y yo lo acepto, hago esa telenovela con ese personaje, también un villano horrible. ¿Qué telenovela? ¿Perdón? ¿Qué telenovela? La telenovela se llamó Amores de Barrio Adentro. Eso lo hizo una productora independiente, que se la vende a Venezolana de Televisión. La hizo, me acuerdo que la productora independiente se llamaba El Círculo de Tiza. ¿Todavía ganas regalías por las telenovelas? No, las telenovelas no pagan. Pagan cuando se venden al exterior. Cuando se retransmiten en Venezuela, no. No sé por qué cosa extraña. ¿No te han pagado jamás regalías de las telenovelas? Sí, porque RCTV vende muchísimo al exterior. Entonces yo muchas veces me llevé unas sorpresitas en la cuenta del banco. Muchas veces.
Y yo decía, ¿y esto? O me llamaban del canal, mira, revisa la cuenta porque la novela se vendió En Corea, sí, en todo sitio. y entonces a uno le pagaban. Sí. Muchas veces en RCTV recibí royalty, se llama, royalty. Entonces Román, cuando me ve haciendo esto, que me dice, ¿tú no te has ganado un premio por ese personaje Robespierre? Le dije, bueno, maestro, hasta ahora no. Me dijo, te lo vas a ganar. Ah, Me dijo, si en este país hay justicia, tú te tienes que ganar un premio por ese personaje. Me dice Román, a los días, yo estoy llegando al Ateneo para ir a mi camerino a prepararme para hacer función y me espera un compañero del elenco, o sea, está parado un compañero del elenco y me dice, felicitaciones, José, y me abre los brazos, ¿no? Le digo, ¿por qué? Que yo sepa, yo no estoy cumpliendo año hoy. Me dice, ¿qué? ¿No sabes? Le digo, ¿qué? Me dice, chamo, te ganaste el premio municipal de teatro como mejor actor por Robespierre. Inmediatamente yo me acuerdo de Román. Y agarro el teléfono y lo llamo. Ya en ese momento yo le decía a Román, ¿no? Y lo traté de tú. Román, me gané el municipal de teatro como mejor actor por Robespierre. Me dijo, te lo dije que te tenías que ganar un premio. Entonces, bueno, hago la novela. Cuando estoy haciendo la novela, me dice, está escribiendo Luis Brito García, está escribiendo una película. Y ya tú tienes tu personaje. Se llama fulano de tal. Es un general, el que en la película es Zamora. Es el general que se enfrenta a Zamora en la batalla de Santa Inés. Por supuesto, un general realista. Me lo da, haciendo la novela, me da ese personaje en la película. Y cuando terminamos la película, él decide montar una obra de teatro de un dramaturgo franco-argelino que se llama Emanuel Robles, que es estudioso de Bolívar, un estudioso franco-argelino, estudioso de Bolívar, que escribe una pieza que se llama Montserrat sobre un oficial realista, pero que protege a Bolívar. Ese es el Montserrat. Pero hay el coronel realista también, que es el que busca a Bolívar para matarlo. Y por supuesto, ¿cuál me iba a dar Román a mí? El malo. Entonces hacemos Montserrat para teatro, con muchísimo éxito. Estrenamos en la Río Reina al Teresa Carreño con la platea full. Y luego hicimos una gira nacional con la que vengo al Bellas Artes. Pero ya yo me había montado en la Río Reina con rajatabla, porque había dirigido Carlos un montaje sobre el compositor, por Dios, el compositor que hicimos con rajatabla en la Río Reina. El compositor Mozart. Empieza por Mozart. Mozart, el Ángel Amadeus, se llamaba la pieza. Escrita por Caballero, Néstor Caballero. Por Néstor Caballero. Se llamaba Mozart, el Ángel Amadeus. Eso lo hicimos, lo estrenamos en la Río Reina. Mucha gente considera que los últimos 20 años Román Chalbaud ha cometido muchos desaciertos. Que desde que se ligó al chavismo, bueno, perdió un sentido crítico que era fundamental para su estética, que después de que dirigió el golpe, bueno, no ha logrado cuajar, no ha logrado continuar su estela de éxitos. ¿Qué opinión te merece esa filiación política de Román que es tan extraña? Me parece extraña porque, bueno... Es extraño, pero es que no voy a juzgar. No lo puedo juzgar. No quiero... Bueno, la gente dirá que como los españoles, que no me quiero mojar, pero... como dicen los españoles, que no me quiero mojar. Pero es que no creo que sea justo, Luis. Porque es que Román ha hecho mucho más que eso. Claro, yo amo Pandemonium, me parece una obra maestra. Y es posible que lo que la gente comenta es posible, pero es que
Pero es que es un ser humano, por Dios. Y bueno, no está exento de equivocarse. Y además, es un señor que, como también dicen los españoles, que tiene su edad. Pero ante todo es un maestro. Yo a Román lo quiero muchísimo, lo amo profundamente. Le estoy muy agradecido, pero es que no es por agradecimiento solamente. Es porque es maravilloso. Yo he compartido mucho con Román. Y Román es un hombre que tiene tanto que aportar, tanto que dar, que ha perdido, que perdió perspectiva, que es posible. Claro que es posible. Pero por eso lo vamos a juzgar o le vamos a atacar. O sea, yo creo que no es justo. Claro, Yo la creo gente que quiere no es meter a la justo. política Y en además, todo. exacto, además, sí, exacto. Es una obsesión con el temita, ¿no? Hay una obsesión con el temita. Yo soy muy crítico. Yo soy muy crítico. Pero es que hay cosas que yo creo que no se deben manchar. Que no se deben ensuciar. O sea, le perdonamos a Román Chalúa que sea chavista. Es que yo creo pero o sea, ¿quién soy yo? Yo puedo emitir una opinión como venezolano que además me ha afectado en mucho a mi oficio y a mis colegas y al ambiente en general del teatro, de las artes. Por supuesto que nos ha afectado muchísimo. Y yo soy muy crítico. Pero es que en el tema de una persona en particular, en este caso de Román, es que no quiero como que tocar a Román con eso. Vamos a cerrar. ¿Qué estabas haciendo cuando dejaste todo para venir a cuidar a tu mamá? Yo estaba haciendo trabajos de destajo, freelance, cosas que sí, alguna obra, alguna cosa, porque ya había empezado el declive. Que nadie puede negar, que es obvio, que es evidente, que se ha profundizado más. Pero no es que me faltaba trabajo, ¿ah? Lo que pasa es que empieza mi mamá a presentar los primeros síntomas del Alzheimer. Mis hermanas me empiezan a comunicar las inquietudes. Mira, a mi mamá le está pasando esto. Yo empiezo a viajar. Paso como 6 meses yendo y viniendo precisamente porque estaba trabajando. Entonces yo agarraba un avión, venía cuando estaba libre, pero entonces cuando me llamaban, José, mira que hay que hacer esto, que estaba haciendo unas películas con Román, estaba haciendo una obra de teatro con Robinsky. Y entonces iba y venía. A los 6 meses yo dije, mis viejos estaban solos en la casa, porque estaban mis hermanas aquí, pero cada una en su casa, pendientes y todo, pero cada una en su hogar, con su familia. Los viejos solos no podían seguir solos. Además que yo por mi mamá toda la vida he sentido algo súper fuerte y súper especial. Hemos tenido una relación maravillosa, toda la vida la tuvimos. Y entonces yo quise asumirlo. Yo quise asumir el caso de mi mamá y decido dejarlo todo y traerme mi mudanza. Me dedico 10 años a... Ayer vi un video de una señora con Alzheimer que está hablando con su hija. Inevitablemente cuando lo vi me conmoví, pensé en ti y te lo envié. Te dije, y después tú despertaste diciéndome, coño, ¿por qué me envías esa vaina? Sí, porque me toca la tecla. Claro, pero a mí me toca la tecla gracias a conocer tu historia. Sentí que te lo daba porque te lo enviaba precisamente porque me recordaba el heroísmo tuyo de estar 10 años en una lucha perdida contra la memoria. Porque sabes que el Alzheimer avanza, no retrocede. Exacto. Sí. Entonces, hoy, tú tienes 63 años, vas a cumplir 62, vas a cumplir 63 en octubre. y vamos a hacer una fiesta. Ojalá. Pero 10 años de tu vida con ese proceso tan doloroso que es ver al ser que uno más ama, que es la madre, deshacerse casi que en las manos. Sí. ¿Qué aprendiste de eso, José Luis? Eso me dio mucha fortaleza.
me hizo más fuerte, me abatió muchísimas veces llegué a sentir que no podía más, que simplemente las fuerzas no me daban. Yo bajé 10 kilos, yo rebajé 10 kilos porque es que era muy fuerte, es un trabajo físico muy fuerte, muy agotador. Mi mamá se puso bastante gordita porque nunca dejó de comer, comía muy bien, pero entonces al mismo tiempo dejó de perder su movilidad, sus facultades. Ella llegó a ser un bebé grande que no me ayudaba en nada porque no podía, no estaba en ella. Ella simplemente masticaba, tragaba los alimentos y dormía. Ella no hacía más nada. Ella dejó de ver, dejó de mover sus manos, por eso yo tenía que darle la comida, tenía que bañarla, tenía que vestirla, tenía que acostarla, levantarla, sentarla. Entonces eso era un peso muerto para mí. Ella se puso bastante gorda. Está el agotamiento de todo tipo, mental, anímico, te sientes vulnerable, te desesperas a veces yo me largaba a llorar porque es que no aguantaba más, no podía más. Tenía el apoyo de mi hermana, sobre todo de una de mis hermanas que estaba aquí, porque es que la bailarina ella tiene, como te dije, más de 30 años fuera, ¿no? En Estados Unidos. Una de ellas, la mayor de las que estaba aquí, también se fue a Chile, y aquí me quedó una sola hermana, pero tenía su casa, que nunca nos descuidó, siempre estaba pendiente. Y de hecho me hacía el quita los fines de semana, bueno, una noche a la semana, porque yo también fui muy celoso con mi mamá, entonces también me costaba dejarla. A veces mi hermana me decía, José, déjame, que yo sé cuidar a mi mamá también, y yo también porque yo me puse muy celoso, muy posesivo. No sabía delegar. Entonces, tuve enfermera, es verdad, hay que decir, yo también tuve enfermeras que me ayudaron, pero te digo, a mí me costaba delegar, me costaba dejar a mi mamá, dejárselo a los demás, me costó mucho, quería hacerlo todo yo, pero al mismo tiempo lo disfruté, y la gente dirá, este está loco, sí lo disfruté amarla, tenerla para mí. Le di muchísimo amor a mi mamá, le di muchísimo, la consentí mucho, la abracé, la besé mucho, le dije mucho que la quería, le cantaba sus canciones que más le gustaban, y lo sabía porque cuando le cantaba sus canciones ella se sonreía. Y una vez un ex compañero de la Compañía Nacional de Teatro me escribió y me dijo una frase muy hermosa que a mí se me grabó, y de hecho yo la comparto después con la gente, con los cuidadores que he conocido ahora, después de lo mío, que me decía mi amigo, dile que la quieres hasta que te quedes sin voz y bésala hasta que te duelan los labios. Y cuando Marcelo me compartió eso, yo le dije, yo tengo años en eso. Yo tengo años besando a mi mamá tanto y diciéndole tanto que la amo, tantas veces al día, que le dije yo a mi mamá que la amaba, tantas veces al día que la besé, que la abracé, que la acaricié, que le canté canciones, que le di su alimento, que a mí me quedó una paz inmensa. Yo le decía a mi hermana, nosotros vamos a poder dormir muy tranquilos y muy felices cuando mami no esté. Y dormimos tranquilos y felices y tenemos mucha paz porque la quisimos mucho y la tratamos como una reina. Entonces me quedó un poco la paciencia. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Fortaleza, ahora me siento más fuerte, me siento capaz de cualquier cosa. Yo había tenido ya la experiencia porque unos años antes, a finales de los 90, mi mejor amiga enfermó de cáncer y murió. Y yo también cuidé de mi amiga, pero mi amiga duró un año. Pero yo me hice cargo de mi amiga más que su familia.
desde el día 1 hasta que la enterré. Digo más que su familia, no porque su familia no quisiera, Claro, sino claro. porque mi amiga quería que lo hiciera yo y se puso también muy consentida conmigo, ¿no? Muy malcriada conmigo. Y yo quise hacerlo. Y su familia, le agradezco que me dejó, me lo permitió. Y con mi mamá, bueno, eso, lo que te acabo de decir. Entonces yo me siento mucho más fuerte como persona, como hombre, como ser humano. Y yo creo que después de eso yo soy capaz de echarle piernas a lo que salga. 62 años tiene mi amigo José Luis Montero Conde, actor de carácter, que recientemente ha estrenado Agua de Colonia. Los invito a que entren en mi página web y vean la crítica que escribí sobre esa obra maravillosa, donde José Luis despunta como un actor fundamental para nuestra escena. Vienen muchos proyectos, está trabajando con el teatro, con el ballet del Teatro Teresa Carreño en el Zulia. Sí, otra vez como coordinador general del ballet Teresa Carreño aquí en el Zulia. El Teresa Carreño crea un programa de sedes regionales del ballet Teresa Carreño en algunas ciudades del país, en el estado Nueva Esparta, en el estado Lara, en el estado Yaracuy, en Chacao, el municipio de Chacao de Caracas. O sea, está la sede principal en el municipio Libertador, el Teatro Teresa Carreño de siempre, de toda la vida, y una sede en el municipio de Chacao. Y la sede Zulia, aquí en Maracaibo, que somos compañía residente del Teatro Baral, que tiene, cuenta con la dirección artística del excelente maestro Guillermo González, con quien trabajé en Ballet del Zulia. Repetimos la dupla. A Guillermo le dan la dirección artística del Ballet Juvenil Teresa Carreño y Guillermo me llama y me da la coordinación general. O sea que yo parece que estuviera repitiendo la historia de los años 80 cuando fui, exactamente hicimos la misma dupla en el Ballet del Zulia y en la Compañía de Danza Arte de Maracaibo. Estoy en esto a nivel de gerencia. Estoy con Agua de Colonia, como te dije, con mi compañero Milton Quero. Una pieza de Enrique León maravillosa, hermosísima, un texto exquisito, que lo disfruto mucho porque es una época que amo, que es la época de los años 50, donde canto dos boleros que me encantan, porque el bolero es una de las manifestaciones musicales que más me complace, que más me llena, y tengo la oportunidad de cantar dos boleros en esa producción. Tengo por ahí un proyecto del que no puedo hablar, porque es una sorpresa, pienso yo, para el público zuliano, porque se está cocinando algo bien grande y va a ser muy atractivo. Una ocasión muy especial que se va a celebrar en Maracaibo. Estoy trabajando vocalmente con un maestro maravilloso de la voz, que es José Ángel García, el director de Canto Baral, que me trabajó las canciones para Agua de Colonia, junto a Linda Marín, debo decirlo, a la soprano Linda Marín. Y entonces José Ángel, que nos conocimos recientemente, pues no nos conocíamos antes, por esto de que, bueno, estuve 20 años en Caracas y después 10 años como en un claustro amoroso con mi mamá. Y nos conocimos y él me hizo una propuesta a nivel vocal. No puedo decir más nada. Vamos a dejarlo Y hasta estoy aquí. en eso. Vamos a dejarlo hasta aquí, José Luis. Ha sido una experiencia maravillosa conversar contigo. Poder dejar en este testimonio tuyo todas esas épocas. Me quedó por fuera que me hablaras de Cabrujas, Muchas cosas. que me contaras sobre la profundidad intelectual de ese hombre que a través del teatro y la telenovela quería capturar el espíritu del venezolano. Se nos quedó por fuera quizá alguna anécdota con Chocrón, que era un tipo atrevido y picarón. Se nos quedó, bueno, por fuera quizá algo sobre Santana, un maestro que seguro vigilaba muy bien su telenovela.
pero sí. ya saben que está esta fuente, esta beta de la historia del teatro contemporáneo venezolano aquí en Maracaibo y para todos ustedes. Gracias a los que nos han sintonizado hasta este momento. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, un poquito más tarde en otras emisoras, aún así siempre a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.